Bienvenidos todos. Estamos por iniciar la quinta charla del ciclo que está organizando la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas Delegación Puebla, de la cual yo soy presidenta, y la Comunidad de Aprendizaje Puebla, dirigida por el maestro Felipe Bermejo, quien también es miembro del Comité Nacional de la Asociación. La charla de hoy tiene como título Materiales Educativos Sentido Pedagógico, y la dinámica del webinar es la siguiente. Voy a dar unas instrucciones sobre cómo vamos a interactuar en este espacio y también en el YouTube Live. Posteriormente, el maestro Felipe Bermejo introducirá y presentará a nuestro ponente. El ponente tendrá de 30 a 60 minutos para presentar su ponencia y al finalizar vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas para la cual agradeceré que toda nuestra audiencia en el menú de abajo, en el apartado de preguntas y respuestas, escriban su pregunta. El espacio de chat sirve para que podamos comentar, para que podamos dialogar entre todos los que estamos conectados y agradeceré que respetemos el espacio de preguntas y respuestas porque eso también me facilita poder identificar las inquietudes que tenemos como audiencia. También comentarles que desde ayer y también en esta charla estamos transmitiendo por YouTube Live. En el chat puse ya lo que es la liga por si quieren compartir con otros compañeros maestros que quieran también participar en esta charla. Estaremos revisando el chat por cualquier otra pregunta que ahí quieran externar. Este espacio vale la pena mencionar que lo hemos generado con la finalidad de poder llegar a más profesores, bien sea en México o también incluso en Latinoamérica o desde donde nos quieran sintonizar, por así decirlo. Es una idea que con lo que estamos buscando es democratizar el acceso a este tipo de espacios formativos, ¿no? Y que como comunidad de profesores de matemáticas y a partir de la asociación, pues vayamos creciendo como profesores de matemáticas. Pues agradezco mucho su presencia. Cedo la palabra al maestro Felipe Bermejo y bienvenidos todos. El ponente de este día es un maestro que templa el alma de sus estudiantes para que puedan sortear las dificultades de la vida. Es un docente que inspira porque genera curiosidad y gusto por aprender. A través de su enseñanza, el aprendizaje es un proceso para toda la vida. Tiene experiencia en la educación matemática por más de 30 años. Se ha desempeñado como profesor en la educación básica y educación superior. Ha ocupado los puestos de jefe de docencia, jefe de la unidad de planeación en la Escuela Normal de Especialización en años recientes. Fue director del Centro de Actualización del Magisterio en la Ciudad de México. Por su trayectoria académica, ha sido invitado a participar en diferentes foros nacionales e internacionales relacionados con la educación. Participó en el concurso nacional para la renovación de los libros de texto gratuitos para la educación primaria, resultando ganador del primer lugar la propuesta presentada por su equipo de trabajo. Es autor y coautor de más de 200 libros para la educación básica. Actualmente labora como asesor pedagógico en diferentes instituciones y consultoría. Dejo el control de este espacio académico al maestro Mario Rivera Álvarez. Muchas gracias, maestro Felipe. Pues buenos días a todos. Ya la maestra Moni mencionó algunos estados y me da muchísimo gusto poderle saludar por este medio, esperando que su familia y sus amigos, sus compañeros y ustedes mismos estén muy bien de salud. Antes de iniciar, sí quiero agradecer la oportunidad de poder estar trabajando con ustedes en esta charla, a la maestra Mónica Monroy, con mucho entusiasmo, al maestro Felipe Bermejo, que ya tenemos un ratito de conocernos, un excelente maestro y un excelentísimo amigo en estas andanzas, y al maestro Higinio Barrón, que también es nuestro presidente de la asociación. También agradecerle la atención por hacernos esta invitación. Pues déjenles platico rápidamente acerca del motivo de la charla. Tenemos aproximadamente como unos 15 días, 3 semanas, cuando
el maestro Felipe me llama y me dice, oye, fíjate que estamos preparando a los muchachos para presentar su examen a entrar al servicio. Le dije, sí, ¿cómo no vamos a platicar? ¿Qué te gustaría que habláramos? Dice, pues a mí me gusta lo que tú dices acerca de esta cuestión de ser maestro, de los materiales, etcétera, etcétera. Entonces, en ese momento le comenté, fíjate que traigo ahorita un proyecto acerca de la cuestión emocional y propuse el costal de las emociones y las matemáticas. Entonces le pareció bastante bien al maestro Felipe. Y bueno, le dije, ¿cuántos alumnos son? Dice, son 7 alumnos, los que vamos a tener que nos están acompañando. Y dije, bueno, pues adelante. Pero la semana posterior empezamos a ver que estaba creciendo esto por la inquietud tanto de la maestra Mónica como del maestro Felipe, y bueno, me va avisando que dice, no, dice, ya va a ser a nivel nacional. Le digo, ¿sabes qué? Cambio el título, le digo, porque digo, a mí me gusta mucho la cuestión emocional, en la cuestión del gusto por hacer matemáticas, le digo, pero yo creo que quiero irme más enfocados a los materiales educativos, pero que se vea el sentido pedagógico y la experiencia que hemos tenido. Voy a tocar algunos puntos, por ello el cambio del título. Sin embargo, la esencia y el propósito de la charla, bueno, pues va a ser la misma, ¿no? Entonces, yo veo aquí en la lista del chat a muchos amigos, muy buenos amigos, buenos compañeros en diferentes lugares de la República Mexicana, y que esperemos que próximamente nos podamos saludar de manera personal. Pues vamos a dar inicio porque sabemos que este tipo de charlas el tiempo se va súper rapidísimo. Entonces me va a permitir compartir la pantalla para dar inicio a esta presentación. A ver, estoy teniendo un poquito de... Sí se ve bien. Bueno, el material que estamos manejando son materiales educativos, el sentido pedagógico, y que es importante que podamos estar trabajando esta situación. Aquí nos están comentando, Mario, que, Sí. que lo pongas en pantalla, o sea, es el PowerPoint, ¿no? Sí. Si quieres compartir pantalla, sí. Ponerlo, si no, en presentación. A ver, ahorita ya lo estoy checando. Ok. Con calma, ahí va. Algo está pasando aquí, Moni, que no Que no, o sea, sí lo estamos viendo, sí se mueve tu presentación. Sí, acá de este lado sí se mueve. Ajá. Sin embargo, creo que ya está, ¿verdad? Sí, ya está, ya lo estamos viendo perfecto y ya cambiaste, por ejemplo, creo que no sé si tiene efectos de movimiento tu PowerPoint, pero a ver, tú pícale para que se vaya moviendo hacia adelante. Sí.
Excelente, ya estamos viendo una pregunta. Sí, ahí estamos. Sí, excelente, adelante. Sí. Bueno, decíamos, yo creo que sí, es sumamente importante hacernos estas preguntas antes de cualquier, llevar a cabo cualquier acción. Estas preguntas las planteamos desde hace mucho tiempo en el sentido de qué es lo que nosotros queremos formar, qué es lo que queremos con nuestros alumnos. Y bueno, pues una de las preguntas importantes, si realmente nuestros estudiantes son capaces de analizar, razonar y comunicar sus ideas con eficacia. Pues obviamente cuando a veces planteamos una serie de actividades para los muchachos, nos estamos enfrentando a situaciones de, planteamos un problema y nos dicen, bueno, ¿cómo lo resolviste? ¿No? Lo resolví así, pero no nos dicen realmente cuál fue su proceso que llevaron a cabo para llegar a la solución, ¿no? La segunda pregunta, ¿están los estudiantes preparados para enfrentar los retos del futuro? Pues yo creo que lo que tenemos que darles son los elementos y los aprendizajes básicos, entendiendo como aprendizajes básicos aquellos que les permitan seguir aprendiendo. En algún momento nosotros decíamos, bueno, se manejaba la cuestión de la transmisión de conocimientos. Actualmente, si nosotros estamos mencionando ese tipo de cosas, nos dicen, ¿sabes qué? Te quedaste muchos años atrás. En este momento es imposible la cuestión de la transmisión de conocimientos en este sentido, porque las situaciones problemáticas a las que se están enfrentando los muchachos y nosotros mismos con esta cuestión de la contingencia, pues es enfrentarnos a este tipo de retos. Entonces, tendremos que estar nosotros preparando a los muchachos en estos aprendizajes básicos, aquellos que les permitan seguir aprendiendo. ¿Tienen la capacidad de continuar aprendiendo a lo largo de sus vidas? Por supuesto que sí. Entonces, pero hay que propiciar que los muchachos se vayan enfrentando a situaciones nuevas. Entonces, esta cuestión de la enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, recordemos años atrás cuál era la estructura, cuál era la manera de que nosotros aprendimos matemáticas. Algunos libros son muy, muy clásicos para nosotros en educación primaria, y que el esquema que nosotros teníamos era, digamos, nos daban una definición, nos daban el ejemplo, después nos daban ejercicios, y bueno, de esa manera nosotros lo íbamos resolviendo. Por ahí en 1982, 83, no sé si recuerden ustedes, teníamos un programa en educación primaria, en un libro bastante grueso que era, recuerdo perfectamente, de color gris, y que cuando hacíamos nuestras planeaciones, teníamos que hacer nuestro avance programático, aparecían cuestiones como las siguientes, ¿no? Decían, al término de la presente unidad, el alumno, 2 puntos, 1.1.1. Y entonces decíamos, bueno, ¿qué significa cada una de estas cuestiones? Pues obviamente estábamos ambientados, y que ese 1 era nuestro objetivo general, después nuestro objetivo particular, nuestro objetivo específico y las actividades. Teníamos 8 grandes unidades, la séptima y la octava era probabilidad y estadística, y estábamos nosotros parcelando de alguna u otra forma a la matemática. Y los libros de texto empataban perfectamente con estos programas que nosotros teníamos. Sin embargo, pues ya los resultados y las opciones que nos están dando, pues no fueron los resultados que estábamos esperando. ¿Qué es lo que pasaba con nuestros muchachos? ¿Cómo lo estaban resolviendo? Y bueno, pues se tiene que buscar un modelo educativo. ¿Qué modelo educativo es el adecuado? ¿Cuál es la manera que tenemos nosotros que formar a nuestros estudiantes? Podemos nosotros hacer comentarios, sugerencias, pero que finalmente hay una propuesta, digamos, nacional, que son nuestros planes y programas de estudio, y el modelo que está vigente y que estamos en espera del nuevo plan de estudios, nos dice el que es vigente. Ahí subrayé un poquito, resalté con color amarillo, qué tipo de ciudadano es el que queremos nosotros formar, qué tipo de ciudadano es el que queremos nosotros, cuáles son esos rasgos deseables del perfil de egreso. Y bueno, pues aquí resaltamos que ciudadanos libres, responsables, informados, seguros de sí mismos, críticos, creativos. Pero yo creo que una parte importante para nosotros es que realmente nuestros estudiantes sean felices, ¿no? Que disfruten el estar explorando, el estar conjeturando, el estar validando a través de diferentes experiencias. El reto mayor para nosotros como profesores es plantear situaciones que verdaderamente sean interesantes para nuestros niños y que además los atrapen.
compartiendo, pues ya hace un buen ratito con mis compañeros y buenos amigos, presentábamos algunos materiales y en una de las presentaciones, el maestro Marco, especialista en la cuestión de resolución de problemas, planteaba diferentes situaciones. Un planteamiento que a mí me llamó muchísimo la atención y que después lo aplicamos en las escuelas, fue presentar y plantear el siguiente problema. Una de las maestras decía, ¿sabes qué? Mis alumnos no saben sumar de tercer grado de primaria. Entonces, planteó el siguiente problema, decía, planteamos con el instrumento, se aplicó en ese grupo de tercero, y decía así, en el salón de la maestra Tere hay 17 niñas y 13 niños. ¿Qué edad tiene la maestra? Pues van a decir ustedes, pues quién sabe cuántos años tengan, ¿no? O sea, decía 17 niñas y 13 niños, ¿qué edad tiene la maestra? En el grupo, los alumnos, algunos de ellos, lo que hicieron fue tomar el 17 y tomar el 13 y sumaron las cantidades, que en este caso, 30 años. Y contestaban, bueno, pues tiene 30 años, y como yo creo que a las maestras, a todas las vemos como de 30 años o menor, pues dicen, yo creo que es correcta la respuesta. Entonces le decíamos a los maestros, ¿sabes qué? Tus alumnos sí saben sumar. El problema es la comprensión del mismo. Entonces yo creo que es sumamente importante que el planteamiento de las situaciones problemáticas sean primeramente muy interesantes para los muchachos, que les llame la atención, que les signifique y sobre todo que lo hagan suyo. Posteriormente ya los niños echarán mano de todas este tipo de herramientas. Por ello, estamos hablando por ahí de 1992, cuando surge la cuestión de la resolución de problemas y la renovación de los libros de texto, cuando se hace la transición de este enfoque hacia la cuestión ya explícita de la resolución de problemas. Y actualmente nos dicen, bueno, pues va a ser el enfoque por competencia, van a estar establecidos como aprendizajes esperados, y tendríamos nosotros que estar buscando estos conocimientos, bueno, conformados con los conocimientos, las habilidades y los valores. En el 2011, muy curiosamente y enfáticamente, nos decían también que era por competencia, pero definían a la competencia, digamos, parcelando lo que son conocimientos, habilidades, valores y actitudes. Sin embargo, en este modelo 2017 ya aparece este esquema que en su momento nos decían, bueno, pues el esquema va a ser una especie de una trenza en donde tienen que estar interrelacionados, interconectados, entrelazados, lo que son los conocimientos, lo que son las habilidades y lo que son actitudes y valores. Entonces nos las ponen muy fácil porque nos dicen, ¿sabes qué, maestro? Tú tienes que llegar a la cuestión de la acción, ¿no? Entonces tienes que ver que todo esto, que estén entrelazados los conocimientos, las habilidades, actitudes y valores, pero lo vas a lograr a través de esta acción. Y con ello, pues vas a desarrollar estas competencias. Pues les comentaba, nos la ponen fácil a nosotros como maestros porque tenemos que buscar situaciones en donde estén integrados estos conocimientos, estas habilidades, valores y actitudes. ¿Qué nos da la Secretaría? Nos dicen, ¿sabes qué? Vas a tener tú estos elementos que te permitan poder desarrollar estas situaciones problemáticas y plantear esta cuestión de la enseñanza y aprendizaje. Entonces, se tienen materiales de lectura, se tienen libro para el maestro, nuestro libro de texto, recursos digitales, material didáctico y materiales objetuales. Este esquema no es mío, es de la misma Secretaría, en una presentación que se hizo como apoyo al componente curricular de formación académica. Entonces surgían algunas cuestiones de, bueno, pues nosotros conocemos el libro del maestro, conocemos el libro de texto, los materiales de lectura, los recursos digitales, algunos de ellos que estuvimos muy atentos en la presentación del doctor Lorenzo el día de ayer, y el material didáctico. Pero ¿qué diferencia hay entre este material didáctico y los materiales objetuales? El material didáctico ha sido, digamos, elaborado expresamente para llevar a cabo este proceso de enseñanza y aprendizaje con toda una intención didáctica. Pueden ser para nosotros los que utilizamos el material concreto en matemáticas, puede ser el geoplano, puede ser el Tangram, puede ser el ábaco, pueden ser las fichas para contar, las regletas de Cusimier, todos los materiales que han sido diseñados como herramientas que nos permitan llevar a cabo este proceso. Sin embargo, pues también la práctica nos dice
hay diversos materiales que tenemos en la vida cotidiana que también los utilizamos para ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces hay una parte que cuando uno quiere dar el tema, por ejemplo, de capacidad, estas unidades de medida, pues a veces utilizamos nuestra jarra de 2 litros, nuestros vasitos, y se los planteamos a los muchachos, ¿no? Entonces llenamos la jarra y le decimos como cuántos vasos ustedes creen que puede ser llenado con el líquido que contiene esta jarra. Ya los muchachos empiezan a hacer sus conjeturas, ya empiezan ellos a estimar y los comprobamos a la hora de estarlo experimentando. La jarra y los vasos, pues obviamente no son materiales didácticos. Sin embargo, cuando nosotros realizamos este proceso, pues lo estamos utilizando para ese proceso de enseñar y aprender matemáticas. Entonces, esos son los materiales objetuales. Muchos de nosotros los utilizamos, muchos de nosotros buscamos el ambiente que hay en el salón de clase y a partir de ahí tomamos nosotros ese recurso. Entonces, estos materiales objetuales, muchos de nosotros lo manejamos de manera cotidiana dentro del salón de clase. Entonces, nosotros lo que estamos apostando desde 1992 es que tenemos nosotros que proporcionar estos aprendizajes básicos a los muchachos, que son los recursos y estrategias para el aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Entonces, es sumamente importante que tengamos cuáles son estos recursos, pero sobre todo cuáles son las estrategias que me permitan llegar al proceso de enseñar y aprender matemáticas. Por ahí también, cuando nosotros manejamos, y yo siempre lo trato de explicitar en las charlas que tengo oportunidad con ustedes, es en el sentido de el proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso muy ideal. Y digo que es un proceso muy ideal porque no siempre que yo estoy enseñando, mis alumnos están aprendiendo. Entonces, tenemos nosotros que establecer que en este proceso enseñanza-aprendizaje hay 2 procesos fundamentales, el proceso de enseñar y el proceso de aprender. Pero, ¿qué es lo que nosotros queremos que aprendan nuestros estudiantes? Entonces, lo que nosotros queremos que aprendan, pues obviamente son matemáticas. Y depende mucho la concepción que nosotros tenemos, que es saber matemáticas. Entonces, tenemos que diseñar las actividades o este proceso de enseñar, de este inicio, desarrollo y cierre de nuestras sesiones, con toda la intención de saber efectivamente qué es lo que quiero desarrollar en mis estudiantes. Tenemos compañeros maestros que son excelentes en el aula, que la experiencia los ha llevado a desarrollar esta competencia docente, y lo que se está buscando es, digamos, poder justificar, poder argumentar teóricamente cada una de estas acciones que está llevando a cabo nuestro maestro. También tenemos especialistas en cada una de las áreas, sin embargo, a la hora que se presentan en el salón de clase, pues hay una dificultad para llevar a cabo ese proceso de enseñar y aprender matemáticas. Entonces, a mí me encanta cuando nos hacen las invitaciones, tanto la maestra Mónica, el maestro Felipe y otros compañeros, a darle estas charlas, porque estamos buscando la profesionalización docente. Es decir, el tránsito de pasar de lo teórico a lo práctico y de lo práctico a lo teórico, que sea verdaderamente con toda una intencionalidad lo que nosotros estamos presentando a los muchachos. Entonces, cuando ya hay toda una intención docente, cuando ya hay toda una intención, pues obviamente estamos buscando un alto porcentaje para que nuestros alumnos verdaderamente aprendan. Hay experiencias muy gratas en el sentido de que preparamos nuestra sesión de clase, material didáctico, material grupal, material individual, llevamos a cabo esta parte y a veces salimos muy frustrados del salón de clase y dijimos, no es posible cómo bueno, pues yo vi los rostros de los muchachos, ustedes como docentes conocemos que el rostro comunica, el cuerpo comunica, y pues obviamente eso nos va llevando a decir, estuvo más o menos la clase, estuvo bien la clase, estuvo excelente. Y hay veces que uno entra al salón, empieza a dar la sesión y se va desarrollando de una manera armónica que verdaderamente uno es placentero, es muy grato poder ver los rostros de los niños cómo lo van descubriendo.
Y eso nos invita a buscar diferentes estrategias, diferentes recursos para el proceso de enseñar, ¿no? Y hay diversos autores que te dicen que si no hubo aprendizaje, no hubo enseñanza. Por mucho que ustedes hayan hecho, si no hubo aprendizaje, en ningún momento hubo la enseñanza. Entonces, yo creo que hay una parte importante nosotros como profesores, es poder llevar a cabo actividades que les signifiquen a los niños, que lo hagan suyo, que sean felices, que descubran, que realmente disfruten el estar buscando y el estar amando a nuestras matemáticas. Sabemos que no todos van a ser matemáticos, pero son herramientas para la vida. Y la otra, nosotros como profesores, pues debemos ser empáticos para poder llevar a cabo esta parte del trabajo que se está desarrollando. Y sobre todo, no fomentar la matemafobia, ¿no? O sea, que sea verdaderamente muy grato el estar trabajando. Entonces, con base en esto, nosotros hemos hecho varias actividades aquí en el Estado de México, en la Ciudad de México y en algunos otros estados. Gratamente nos invitaron a dar una capacitación ahí en Tlaxcala para un grupo de compañeros maestros de preescolar, primaria, secundaria y de educación especial, y que verdaderamente cuando les presentamos este tipo de materiales y lo llevan en el salón de clase, regresan y nos dicen, maestro, sí funcionó. Pues efectivamente, o sea, yo creo que hay que ir aprendiendo cosas y aplicarlas en el salón de clase. Ya cada uno le va echando ya su estilo, su feeling para poderlo trabajar. Entonces me va a permitir compartirles algunos de estos recursos que nosotros utilizamos en su momento y algunos materiales que ustedes pueden también utilizarlo. Y uno de ellos, y los que nosotros estamos muy convencidos, es el desarrollo de habilidades matemáticas, como es el cálculo mental, lo que es la flexibilidad de pensamiento, la reversibilidad de pensamiento, la generalización, la imaginación espacial, y bueno, una serie de habilidades que le van a permitir al niño enfrentarse a este tipo de situaciones. Una experiencia que nosotros tuvimos fue en la cuestión de las famosas reuniones interniveles, y presentamos el siguiente material. Muchos de ustedes yo creo que lo han de conocer, que es se le conoce como las tablas del rey Salomón. Nosotros le estamos poniendo aquí, adivina el número, y consiste en lo siguiente muy rápidamente. Tenemos nosotros aquí 4 tablas. Tenemos 4 tablas. Cada una de estas tablas tiene 8 números. Y si se dan cuenta, en estos 8 números, nosotros tenemos del 1 al 15. Todas las tablas, las 4 tablas, terminan en el número 15. Pero cada tabla empieza o tiene una serie numérica diferente. Entonces, la intención en primaria, pues obviamente es que ellos vayan desarrollando este cálculo mental de una manera pues un poco más atractiva, un poco más llamativa, un poco, digamos, que a los niños les llame la atención. Entonces se les presenta esta tabla en el salón de clase, imagínense su pizarrón, tienen ustedes estas 4 tablas, pueden ser en cartulina, las presentan y les empiezan a decir a los niños, a ver, piensa un número del 1 al 15, ¿no? Entonces ya los niños piensan el número del 1 al 15, el maestro empieza a preguntarles, ¿el número que estás pensando está en la primera tabla? El niño puede decir que sí o puede decir que no. ¿Está en la segunda tabla? Puede decir que sí o puede decir que no, y así nos la llevamos con las 4 tablas. Para adivinarles el número, por las cuestiones ahorita de este trabajo que estamos realizando, vamos a ver lo siguiente. Entonces, vamos a suponer que el número que se está pensando es el número 11. Que el niño dice, bueno, estoy pensando en el número 11, pero el maestro no lo sabe. Entonces le pregunta, ¿el número que estás pensando está en la primera tabla? Y te dice que sí. Entonces le pone una palomita. ¿Está en la segunda tabla? Aquí está el 11, sí. ¿Está en la tercera tabla? No. Le ponemos un tachecito. ¿Está en la última tabla? Sí. Aquí está el 11, le ponemos la palomita. Para adivinar el número, lo que se tiene que hacer es sumar el primer número de cada tabla donde le pusieron palomita.
aquí tengo el 1, aquí tengo el 2 y aquí tengo el 8. Si ustedes lo suman, tenemos 8 más 2, 10, más 1, 11, que es el número que nosotros estábamos, que le decimos al niño. Imagínense el rostro cuando ustedes le dicen, es el 11, se les quedan viendo y en nuestras charlas, cuando lo planteamos con los maestros, nos empiezan a decir, es brujo, es mago, es etcétera, etcétera. Entonces, ya captan ustedes la atención de los niños. Empiezan a hacer varios ejercicios, porque finalmente la repetición es algo que ustedes ya conocen, y los niños empiezan a ver una regularidad y te dicen, oye, ya lo sé, oye, ya supe cómo lo está resolviendo, ya lo tengo, maestro. Entonces empiezan ustedes digamos, a coordinar, a orientar, a que los niños puedan ir descubriendo el secreto. Hay veces, obviamente, que no se llega a esto que estoy comentando, porque pues, no es automático. Sin embargo, hay niños que lo pueden estar manejando perfectamente. Sin embargo, si ustedes lo creen conveniente y que esto ha ayudado mucho por esta cuestión del costal de las emociones, pues vamos a llamar a nuestro niño, a veces introvertido, inseguro, y le damos nosotros el secreto de cómo poder adivinar esos números. Entonces llamamos, a ver, niño Mario, venga para acá. Le damos el secreto al niño. Mira, para adivinar el número tienes que sumar este primer número, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente sin que escuchen sus compañeros del salón de clase. Cuando ya llega al salón de clase, ya lo ponemos al frente, ya se anima y le dice, bueno, el niño Mario les va a adivinar el número que están pensando. Todos los demás compañeritos, pues obviamente se sienten con la idea, sí podrá, no podrá, y empieza. El niño Mario empieza, ¿está aquí? Sí. ¿Está aquí? No. ¿Está aquí? Sí. ¿Está aquí? No. Y empieza a hacer él sus operaciones de manera mental. Empieza a buscar las diferentes estrategias para poder llegar al resultado. En ese momento que llega el resultado, le dice al niño 8. Su compañero expresa verdaderamente con el rostro una emoción tan intensa que hace sentir tan bien al niño, que dice, a ver otro, y empieza. Imagínense ustedes cuál es la emoción que le dan a ese niño y esa seguridad que le están dando a ese niño. Entonces, pues se siente súper agraciado. Todos los demás niños se sienten, bueno, pues lo admiran, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para acá? Y el niño, pues obviamente, guarda el secreto y empiezan y siguen adivinando los números. ¿Cómo se concluye, digamos, esta actividad? Se les puede llevar la tarjeta o les pueden decir ustedes que a los niños que dibujen o que tracen el rectángulo y que ellos vayan llenando con los números. En ese llenado de estos números, a veces, depende del grado que ustedes estén trabajando, encuentran una regularidad. Entonces te dicen, la primera tabla es 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Le pueden preguntar, ¿qué número sigue? Si continuara la tabla, ¿qué número sigue? Entonces muchos de ellos te dicen, son los números impares, maestro. O va uno sí y uno no. Es el número 17. Entonces, no solamente estamos fomentando, digamos, la cuestión de el cálculo mental, sino también estamos viendo la generalización, el reconocimiento de un patrón. Hay niños que pueden ver el patrón de manera vertical, es decir, de aquí de 1 a 9, aquí de 1 a 9 hay una diferencia de 8. De 3 a 11 también son 8. De 5 a 13 son 8. De 7 a 15 también son 8. Y encuentran esta regularidad. En la siguiente tabla, los muchachos te dicen, empieza con el 2, observen. Ajá, y el 2 es el doble de 1. Y la siguiente tabla empieza con el 4, que es el doble de la tabla anterior. La siguiente es el 8, que es el doble de la tabla anterior. Entonces, el recurso de las tablas del rey Salomón, pues obviamente van a ser explotadas y todos los materiales van a ser explotados de acuerdo con las necesidades que se vaya presentando. Ajá. Entonces, este tipo de actividades las podemos nosotros estar manejando, ¿no? Entonces, veamos aquí, para grados superiores, aparece de la siguiente manera. Puede ser ahora la misma actividad, pero va a ser
los números del 1 al 31. La mecánica es exactamente la misma, ¿no? Que va a ser la de estar trabajando del 1 al 15. Sí tenemos nosotros también para educación preescolar, tendríamos nosotros esta parte que es para los niños pequeñitos, y empiezan ellos también a adivinar los números. Esto se hizo y se presentó en las reuniones de consejo cuando se hicieron la cuestión de los famosos interniveles, ¿no? Entonces, hay otro material que nosotros manejamos mucho, que son los palillos multiplicadores, y que para, digamos, su explicación y demás, pues se lleva un ratito, pero sí me gustaría presentárselos así muy rápidamente. Voy a hacer un cambio de pantalla para que maestra Mónica me ayude a ver si se aprecia. Sí, acá estoy pendiente. Perfecto, sí estamos viendo. ¿No se está compartiendo, verdad, maestra Moni? Sí, sí, estamos viendo, Sí, aparece mi pizarroncito. exactamente, ya lo estamos viendo muy bien y Sí. y todo está bien. Ok. Como sabemos que no podemos en este momento salir y conseguir estos famosos palillos multiplicadores, nosotros en casa a veces tenemos este material como es el FOMI, pero pueden ser hojas de color para que ustedes lo puedan diferenciar. La actividad muy bonita que les gusta mucho a nuestros niños son estas tiras de colores. Entonces las pueden recortar y tener varias tiras de colores. Para esta actividad se requieren 2 tiras de colores. Una, en este caso, por la cuestión que yo tengo, sería de color verde y color amarillo. Entonces ya tengo yo 2 tiras, las tiras amarillas y las tiras verdes. Les vamos a dar nosotros un valor, digamos, unitario. En este caso, las tiras amarillas, cada una va a valer 1. Aquí tendríamos nosotros que este es 1, este otro es 2, este otro es 3. Para representar nuestros números o nuestras cantidades con este material, aquí sería el 3. Para el 2 sería solamente estos. Entonces, las tiras amarillas tienen un valor de 1. Mientras que las tiras verdes tienen un valor de 10 cada uno. Entonces aquí nosotros tendríamos el 10, aquí tendríamos nosotros el 20, aquí tendríamos el 30 y de esa manera. Entonces, la primera actividad que tendríamos que estar desarrollando con los muchachos es que ellos representen ciertos números. Por ejemplo, ustedes le pueden decir, represéntame el número 3. Entonces los niños van a colocar este número 3 de esta manera. Represéntenme el número 13. Entonces le agregamos nosotros nuestra tira verde, que sería aquí el número 13. ¿Qué queremos nosotros? El número 25. Tengo 2 tiras verdes y 5 tiras amarillas. Entonces ahí tenemos representado el número 25. Pero, pues obviamente si son nuestros palillos multiplicadores, pues vamos a utilizarlos para la multiplicación. Entonces hay varios casos, me voy rapidísimo. El primer caso es de una cifra por una cifra. Por ejemplo, entonces si yo quiero multiplicar 2 por 3 lo represento con mis palillos multiplicadores, que serían solamente los amarillos. Voy a colocar aquí el número 2 y lo voy a multiplicar por 3. El siguiente factor lo voy a colocar de manera horizontal. Coloco de manera horizontal esta parte y ahí estaría representado nuestra multiplicación, que sería el 2 por 3. ¿Cuál es la respuesta o cuál es la solución? La solución son los cruces
que se alcanzan a observar. Tenemos nosotros aquí 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, si se dan cuenta, el cruce de amarillo con amarillo vale 1. Y aquí tengo un cruce, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, 2 por 3, el resultado es 6. Entonces, con este material, los muchachos de alguna u otra forma tienen un referente visual y no solamente la cuestión memorística en la cuestión, digamos, de aprenderse las tablas, sino que ellos tienen un referente. Muchos atribuyen este método con el método maya, algunos lo conocen también como el método chino. Entonces, es todo un proceso que se va llevando a cabo para que los niños vayan accesando a esta cuestión de la multiplicación. Vamos a hacer otro en el sentido de la operación. Voy a utilizar este mismo número, que sería ahora un número de 2 cifras por una cifra. Sería el 12, represento 12, aquí está mi 12, aquí lo tenemos, 12, y lo voy a multiplicar por 3, 12 por 3. Entonces colocamos el 3 de esta manera, aquí estamos, 12 por 3. Si se dan cuenta, aparece un nuevo cruce. El nuevo cruce es el de verde, verde con amarillo. Verde con amarillo. El valor de este cruce, o lo que me está representando, es 10. Entonces, el cruce de verde con amarillo es 10. Entonces, vamos a contarlo, que sería aquí 10, 20, 30. Y recordemos que el cruce de amarillo con amarillo vale 1. Entonces, aquí yo tengo 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. 12 por 3 son 36. Y entonces ya los muchachos también ya pueden multiplicar un número de 2 cifras por una cifra. Y vamos a concluir con la multiplicación de 2 cifras por 2 cifras, que en este caso sería, por ejemplo, 23 por 12. Van a decir ustedes, ¿se la pone bien fácil, maestro Mario? Pues sí, para poder ejemplificarlo, pero se puede con cierta cantidad, ¿no? Entonces, aquí tenemos nosotros, aquí el 23, aquí tenemos 23, ay, perdónme, es por estar leyendo aquí, que me piden los maestros material para secundaria. Ahorita les hago la observación y ahorita les voy a presentar un abaco que nos va a servir también para secundaria. Vamos a colocar aquí entonces 23 por 12. Aquí yo tengo el 12, ahí estamos. Ajá. Entonces, tenemos representado 23 por 12. Si se dan cuenta, aparece un nuevo material, pero un nuevo cruce que es verde con verde. Este cruce de verde con verde va a valer 100. Entonces, aquí yo tengo 100, 200 y contamos los que tenemos aquí. Entonces, los voy manejando de esta manera para ir anotando nuestros productos parciales. Tengo 200, que son estos verde con verde. Después verde con amarillo tengo aquí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Tengo 70. Y por último tengo los cruces de amarillo con amarillo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces sumamos esto y nos va a dar 276. El resultado es de 273 de la multiplicación 23 por 12. Entonces son materiales que les pueden ayudar a mis compañeros que me solicitan también material para secundaria. Las tablas del Rey Salomón, como comentario, esas tablas del Rey Salomón están, digamos, se justifican con el sistema binario, el de base 2. Entonces, cuando se hacían los programas, bueno, cuando los programas tenían esta cuestión de los sistemas posicionales, utilizábamos nosotros ese recurso y no solamente como cálculo mental, sino también lo utilizábamos como una introducción para trabajar lo que era el sistema binario, el de base 2. Bueno, entonces este sería, digamos, un ejemplo de material didáctico
que les permita a ustedes poder desarrollar esta cuestión de la multiplicación. Un trabajo que hemos venido realizando y que muchas de las escuelas nos están apoyando, y no quiero ser tan exhaustivo para no dejar fuera a ninguna de ellas. Yo les agradezco muchísimo, están en un proyecto muy bonito que es el uso del ábaco Soroban, del ábaco japonés, que también te permite, entre muchas otras cosas, poder desarrollar este pensamiento lógico matemático. El ábaco, ustedes lo conocen, digamos, el oficial, que sería este es nuestro ábaco japonés, aquí lo tenemos, ajá, y que de alguna u otra forma nos ayuda a desarrollar esta cuestión del cálculo mental, de esta flexibilidad de pensamiento para resolver algunas situaciones interesantes, y que ha sido muy grato poder estar descubriendo que los muchachos pueden realizar operaciones de manera muy rápida. Y no solamente el ábaco, la intención no solamente es la cuestiones algorítmicas, sino la intención es que desarrollen esa cuestión lógica, esa creatividad, ese gusto por estar viendo cada una de las actividades que ellos están realizando. Nosotros utilizamos, para este material, utilizamos este ábaco, que es un poco más didáctico y que nos permite, o que le permite al niño ir viendo los movimientos. Estos son para nuestros niños más pequeñitos, para primaria baja. El otro ábaco lo trabajamos tanto para secundaria como para primaria alta, dependiendo cómo se vaya desarrollando cada uno de estos. Entonces, hay todo un seguimiento de este trabajo que venimos realizando en diferentes escuelas. Los muchachos han logrado mucho, pero mucho avance para que lo puedan estar, trabajando, ¿no? Entonces, pues es importante era importante que ustedes lo conozcan. Allá habrá oportunidad en una página, en un canal que se llama Desarrollo Creativo. Viene la explicación de cada uno de estos materiales, tanto para preescolar, primaria y secundaria, y algunos materiales que me gustaría que ustedes también los conocieran, ¿no? Entonces, el ábaco, así muy rápidamente, algunos ya lo conocen, allá en el norte, por ahí por Mexicali, lo trabajan perfectamente en algunas de las escuelas, lo llevan para diferentes competencias. A nivel nacional hay colegios, hay escuelas públicas que llevan este material y les han permitido desarrollar el pensamiento a nuestros muchachos, ¿no? Entonces, voy a permitir estar compartiendo esto. Aquí estamos. Regreso a la presentación, maestra Mónica, ahí le encargo si ya lo logré. Sí, ya lo estamos viendo, palillos multiplicadores. Ya está, ¿verdad? Ok. Ya está, perfecto, adelante. Entonces, les comentaba que nos habíamos quedado aquí en los palillos multiplicadores. Y que ya lo explicamos de manera muy concreta. Estos palillos multiplicadores, después ya vimos este ábaco, el ábaco Soroban. Hay toda una técnica, pues, para poderlo llevar. Por ahí nos dicen que el pulgar sube, índice baja. Es todo un curso completísimo del ábaco. Es todo un trabajo que tenemos que hacer de manera muy sistemática, no desesperarnos, obviamente, el estarlo trabajando para que ustedes más o menos lo vayan viendo, ¿no? Y tendríamos nosotros finalmente, Mario, esta parte de
Perdón que interrumpa, es que creo que hay que poner tu presentación como en modo presentación porque estábamos viendo como todos tus controles del PowerPoint. Ah, ok. Ajá, nada más como hacerla grande para ver nada más la lámina. Ahí lo que estamos viendo son como todas las diapositivas en pequeño. Ajá. Sí. Y ya estamos ahí en la presentación, ¿verdad, Moni? Sí, ya se ve completo. Sí, listo. Y bueno, les comentaba esta cuestión del ábaco japonés. Hay una aplicación que ustedes pueden revisar. Se llama Simple Soroban, así se le conoce. Para ahorita que estamos a distancia, el trabajo que se realiza con este ábaco lo pueden ustedes trabajar con su teléfono en Android. Es un programa que está en Android y que lo pueden estar trabajando, ¿no? Entonces, la aplicación se llama así, Simple Soroban, para que ustedes lo puedan bajar en su teléfono y lo pueden ustedes estar manejando, ¿no? Entonces, aquí tendríamos nosotros el de Simple Soroban. Yo creo que importante que tenemos que estar viendo, hay un autor, Botkin, que maneja y bueno, hay varios autores que manejan diferentes, digamos, conceptos de aprendizaje y los van clasificando. Uno de ellos que a mí me agrada es esta parte de cuáles son las necesidades actuales de aprendizaje. Y él está clasificando en aprendizajes de mantenimiento y en aprendizajes innovativos. El aprendizaje innovador, para precisar, en matemáticas, estos aprendizajes de mantenimiento, los aprendizajes de mantenimiento son aquellos que yo ya sé y lo único que estoy haciendo es la repetición. Entonces, el aprendizaje de mantenimiento, nosotros en matemáticas lo conocemos como los ejercicios. Es decir, algo que yo ya sé y lo único que estoy haciendo es perfeccionarlo. Pero también es importante que tengamos nosotros aprendizajes innovativos. Es decir, en matemáticas nosotros lo conocemos como problemas. Entonces, la diferencia entre un ejercicio y un problema es que el ejercicio es algo que yo ya sé y lo único que estoy haciendo es perfeccionarlo. Y se vale plantearlo en el salón de clase, cuándo son ejercicios y por qué los estoy preparando. Pero no se vale estar solamente ejercicio, sino poner o proponer algunos problemas de tal manera que en ese momento haya un conflicto cognitivo con nuestros niños y que ellos tengan que echar mano de todos estos aprendizajes de mantenimiento para que posteriormente pasen a ser aprendizajes nuevos. Entonces, suponiéndose que yo tengo aquí estos aprendizajes de mantenimiento, pues si yo continúo dándoles aprendizajes de mantenimiento, se va a ir en una línea totalmente horizontal, ¿no? Van a ser muy buenos en ese contenido, pero solamente van a estar hasta ahí. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es que esos aprendizajes de mantenimiento lo tengamos aquí, pero que se presenten situaciones problemáticas interesantes de tal manera que los estudiantes tengan que echar mano de estos aprendizajes de mantenimiento para lograr este aprendizaje nuevo. Y este aprendizaje nuevo está en un nivel un poquito más alto. Cuando ya se tiene este aprendizaje nuevo, pues deja de ser nuevo y pasa a ser un aprendizaje de mantenimiento. Entonces, nosotros tenemos que estar viendo que este aprendizaje tendría que ser como una espiral, de tal manera que nosotros a la hora de la competencia docente podamos seleccionar
cuáles son esos aprendizajes nuevos y en qué momento tenemos que propiciar la construcción de este aprendizaje nuevo, ¿no? Entonces, estos son los dos tipos de aprendizaje, se manejan mucho en el salón de clase, que son los ejercicios, pero también son los problemas. Como les comentaba, no se vale solamente puros ejercicios, como tampoco se vale problema tras problema tras problema, porque si no propiciamos que nuestros estudiantes puedan abandonar y sobre todo el gusto por las matemáticas. Y una parte importante, pues que tenemos que estar revisando es cuál es verdaderamente el papel del profesor en el proceso de enseñanza de las matemáticas en la práctica. ¿Cuál es ese proceso? Ya la experiencia nos ha dicho cuál es el papel del profesor. Primero, identifica las situaciones a las que se va a enfrentar, cuáles son las características del grupo, cuáles son, digamos, los perfiles grupales, los perfiles individuales, y a partir de ahí el maestro los interpreta, los codifica, los organiza y empieza él, ya que identificó, ya que los interpretó, toma decisiones. Yo creo que voy a plantear estas tablas del Rey Salomón para este grado, yo creo que lo voy a hacer de esta manera. Los palillos multiplicadores los voy a poner a recortar las tiras para que desarrollen su destreza. No lo sé, o sea, cada uno de los profesores empieza, identifica, posteriormente interpreta y toma decisiones. Después de tomar estas decisiones, los integra a sus diferentes dominios de conocimiento. Eso es lo que hacemos regularmente, maestros. O sea, vemos un buen material, lo interpretamos, lo acomodamos, vemos esta cuestión de la toma de decisiones y los integramos a los dominios de este conocimiento. A todo esto, nosotros lo que nos estamos permitiendo es el desarrollo de la competencia docente. Entonces, muchos de nosotros creemos que no participamos en esta cuestión de la matemática educativa. Sin embargo, cuando nosotros estamos en reuniones como de este estilo, pueden ustedes ir a congresos o meterse a algunas ligas de la internet o estar leyendo algunos documentos, ustedes empiezan a ver algunas propuestas y las llevan ustedes a cabo en el salón de clase, pero no son, perdón por la expresión, no son reproductores de esa actividad. Llega un momento en que ustedes repiten cómo se dio la sesión, cómo les gustó la sesión. Sin embargo, cuando ustedes ya lo llevan a cabo en el salón de clase, en ese momento ustedes empiezan a hacer algunos ajustes, algunas modificaciones a ese proceso que ustedes vieron en un primer momento, porque identifican las características en su grupo. Entonces, dejan de ser reproductores, sino también ya son coautores de la matemática educativa. ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta socializarlo, estas experiencias que ustedes han tenido con el mismo material, porque finalmente lo valioso del material no es el material mismo, sino todo lo que se puede hacer con él. Entonces, la originalidad, la creatividad, la flexibilidad que el docente tiene, pues obviamente se va desarrollando y se va desarrollando esta competencia docente. En resumen, tendríamos que identificar, interpreta y toma decisiones. Entonces, hay una parte importantísima, como ya les comenté al principio, que realmente nos guste y que sea un placer enseñar matemáticas. Yo creo que es fundamental para nosotros el gusto por enseñar matemáticas y que los niños no aprendan matemáticas, que hagan matemáticas, que verdaderamente lo vivan, que lo disfruten y que finalmente que sean ellos alumnos felices y preparados, que tengan el entusiasmo de poder llegar al salón de clase y decirle al maestro, ¿ahora qué nos va a enseñar, maestro? ¿Ahora qué vamos a descubrir? ¿Ahora qué es verdaderamente lo que vamos a experimentar? Y yo creo que esa es digamos, una satisfacción enorme cuando los muchachos empiezan a trabajar felices de poder llegar al salón de clase y sobre todo a las clases de matemáticas. Recordemos, finalmente, un maestro feliz también va a poder llevar a cabo a nuestros alumnos felices. Y muchos de ellos tienen la oportunidad de estar trabajando con sus amigos, con su maestro. Entonces, veamos ese disfrute. Recuerden, si ustedes se hacen la pregunta en este momento, ¿de qué se acuerdan de la educación primaria? ¿De qué se acuerdan? Háganle esa pregunta a los muchachos de medio superior, de superior. ¿De qué se acuerdan de la primaria? Muchos de ellos les van a decir del recreo,
del patio, de varios lugares. Sin embargo, muy pocos les van a decir, es que me encantaron las fracciones, me encantaron la división, me encantaron las ecuaciones cuadráticas. O sea, no les van a decir eso. Se van a acordar más cuestiones emocionales, se van a acordar del maestro que les enseñó para la vida y que finalmente ellos se van a sentir muy a gusto. No digo que no dejen ustedes llevar a cabo el proceso de enseñar estos aprendizajes básicos que son fundamentales para nuestros estudiantes. Pues yo les agradezco muchísimo, les dejo mi correo electrónico, les puedo mandar estos materiales, como ya quedamos con la maestra Mónica, les haré llegar esto y también las ligas para que ustedes puedan entrar al canal de YouTube que se llama Desarrollo Creativo, donde vienen los videos explicativos tanto de los palillos, de los dados, del ábaco, de todo este tipo de cuestiones. Pero como una última reflexión, los materiales son valiosos, por sí mismos no lo son. O sea, lo valioso es todo lo que puedan hacer con ellos. Y la creatividad y original depende mucho de ustedes, mis queridos maestros. Pues muchas gracias. Ahorita pasamos al de preguntas y respuestas. Espero que haya más respuestas. Y si no, bueno, pues ahí estamos pendientes. Me da gusto saludarles y que todos estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario. Muchísimas gracias por tu presentación. Pues ya me di a la tarea de leer las preguntas. Agradezco mucho a todos los participantes que hayan escrito en el espacio de preguntas y respuestas porque me facilita mucho el analizar rápidamente las inquietudes. Yo identifico como 4 grandes temáticas en donde hay preguntas, ¿no? Una la denominé que son más como teórico-conceptuales, ¿no? Porque hay preguntas que hablan sobre diferencias entre conceptos. Entonces, por ejemplo, te voy a leer las preguntas en esta. Dice, ¿cuál es la diferencia entre recursos y materiales didácticos? ¿A qué te refieres cuando hablas de aprendizajes básicos, cuando lo mencionaste al inicio de tu charla? ¿Cuál es la diferencia entre aprender matemáticas y desarrollar el pensamiento matemático? Si los materiales objetuales son los mismos que los manipulables o manipulativos. Entonces, digamos que este es un grupo de preguntas que yo las catalogué como, pues sí, más teórico-conceptuales, ¿no? Para entender como términos. Después hay otras preguntas que tienen que ver más con, yo les llamé de alineación, y son 2, ¿no? Preguntan, ¿qué estrategias de enseñanza son más viables para el desarrollo del enfoque didáctico en matemáticas en clase? ¿Y qué materiales objetuales se alinean con los libros de texto? Esas son 2 preguntas sobre alineación. Hay otras preguntas sobre material manipulativo que tiene que ver, una es, yo creo que también ya surgió en una charla anterior cuando hablamos sobre las regletas de Cuisinert, que hablan si existe algún riesgo de que el estudiante se ancle con el material didáctico y entonces cómo se llega después entonces al proceso de conceptualización y que exista un riesgo de que no puedan desprenderse como tal del material manipulativo y del material didáctico. También, bueno, hablan sobre, preguntan cómo se utiliza el ábaco Sorabon en primaria alta y si después nos puedes compartir como páginas web o lugares en donde puedan ver cómo se utiliza este tipo de materiales en primaria y secundaria y dónde se puede conseguir este tipo de materiales. Y por último, la última categoría que identifico en cuanto a las preguntas tiene que ver con la pertinencia de las estrategias y los materiales, pero acá lo veo más como desde lo que es el currículum y lo que se ha propuesto desde la misma secretaría, ¿no? ¿Cómo consideras los materiales desafíos matemáticos para el desarrollo del enfoque del pensamiento matemático? Y hay una pregunta última que tiene que ver si existe algún documento para capacitarse sobre los materiales de apoyo para la práctica pedagógica MAPE, editados por CEP, que se ofreció en la caja de herramientas para el supervisor.
Entonces, creo que esas son todas las preguntas. Traté de agruparlas por temáticas. Entonces, a ver si Mario, adelante, te cedemos la palabra. Pues yo creo que están bien interesantes todas las preguntas. Muy bien. Trataré de englobar la respuesta en todas ellas para que la tengamos aquí. Me voy a salir de la presentación. Ahí estamos. Bueno, primeramente, yo creo que es importante esta cuestión de poder diferenciar la cuestión de aprender matemáticas como tal y el pensamiento matemático. Yo creo que es sobre todo muy importante que no solamente es desarrollar los contenidos matemáticos, sino es desarrollar ese pensamiento matemático. Hay una experiencia bien interesante que a veces nos ponen ahí los jóvenes cuando les enseñábamos lo que son las ecuaciones cuadráticas, la cuestión de los productos notables en secundaria y en medio superior y superior, todo lo que es cálculo, todo lo que es esta cuestión de geometrías y demás, ¿no? Entonces llega un momento en que están ellos trabajando ya en su campo laboral y empiezan a decir, bueno, yo no sé por qué me tuvieron que enseñar toda esta parte si en ningún momento lo estoy aplicando. Yo creo que es sumamente importante lo que nosotros estamos realizando porque estamos desarrollando ese pensamiento matemático que nos lleva a la reflexión, al análisis, a la famosa metacognición, es decir, la autorregulación que me permite resolver problemas. Hay un esquema, hay una estructura fundamental que nos trabajaba George Polya, que fue el que inició con esta cuestión de la resolución de problemas, en donde nos decía, ante una situación problemática, todo individuo debe pasar por estas 4 fases. Lo que es, primero, entender el problema, lo que nos están preguntando. Segundo, desarrollar un plan. Tercero, ejecutarlo. Y él maneja mucho la visión retrospectiva, es decir, verificar si efectivamente el resultado que nos están dando cubre con las expectativas del planteamiento del problema. Posteriormente, ya Alan Schoenfeld ya maneja mucho más específico las cuestiones heurísticas en el sentido de cuáles son las estrategias que se están llevando a cabo en ese proceso, digamos, metacognitivo de nuestro estudiante. En resumen, una cosa es la cuestión de la enseñanza de las matemáticas como ciencia y otra cosa es el desarrollo del pensamiento matemático. Es decir, el pensamiento matemático es mucho más general porque podemos tener conocimiento matemático, pero podemos tener el conocimiento matemático, pero el desarrollo del pensamiento es mucho más global. Hay niños que verdaderamente son formidables y nos damos cuenta que pueden ser muy aplicados, que pueden ser muy dedicados en la cuestión técnica, pero la cuestión y muy importante que tenemos que estar realizando es que nuestros niños desarrollen este pensamiento matemático. En preescolar, muchas de las maestras nos piden esta cuestión de la estructura lógico-matemática, lo que es la clasificación, la selección, que son los elementos o los componentes que le van a permitir al niño seguir trabajando con esta cuestión de pensamiento matemático. Yo creo que por eso, dentro de la formación, no aparece matemática, sino aparece pensamiento matemático, tampoco aparece español, aparece lenguaje y comunicación, porque son, digamos, aprendizajes que me permiten englobar muchas otras cosas más que solamente los contenidos. ¿Qué son mis aprendizajes básicos? Están definidos estos aprendizajes básicos como aquellos que me van a permitir seguir aprendiendo. Entonces, ¿cuáles son esos que son fundamentales para continuar? Si nos vamos a educación primaria, uno de esos aprendizajes que va a permear durante toda la vida, pues obviamente va a ser la cuestión de la lectura y de la escritura, que son elementos básicos que me van a permitir seguir trabajando con ellos. Entonces, en esa relación. También estoy totalmente de acuerdo con ustedes en el sentido de que el abuso del material didáctico, este es un recurso dentro del proceso de enseñar y aprender, y no solamente en matemáticas, sino en las demás asignaturas. Y el peligro que se corre es lo que se mencionaba ahí, que nos podemos anclar con ese famoso recurso. Entonces llega un momento en que las mismas situaciones te van llevando que ya no te es útil el recurso. Entonces se tiene que desprender del recurso para llegar, digamos, a otra estrategia que sea mucho más económica, mucho más práctica y que sea obviamente el que te permita llegar al resultado de la mejor manera.
¿Qué diferencia hay entre llegar a esta cuestión algorítmica, digamos, y la cuestión de llevar a cabo el recurso? Que en el recurso los alumnos están construyendo los conceptos y procedimientos y que les podemos nosotros dictar la regla para que lleguen mucho más rápido, pero no hubo construcción, simplemente hubo una repetición. Entonces, lo valioso de los recursos es que le permiten al estudiante construir el concepto y no solamente el dictado de una definición. Esa es la diferencia. Estas situaciones problemáticas le van a permitir al estudiante la construcción de esos conceptos y procedimientos. Y sobre todo, ante situaciones interesantes va a desarrollar habilidades. En matemáticas manejamos también desarrollo de habilidades y desarrollo de destrezas. Específicamente la destreza es todo lo manipulativo y se va clasificando en tres elementos. Uno de ellos es los instrumentos de medida. Entonces, debemos propiciar en el salón de clase el uso de estos instrumentos de medida. Supóngase que es la regla graduada, que muchas veces le decimos a los niños, mide obtén la longitud del lápiz. Y nos damos cuenta que a la hora de colocar la regla, lo colocan sobre el borde, no empiezan desde el cero. Entonces, el uso de instrumentos de dibujo, esta cuestión manipulativa, la estamos conociendo nosotros como la destreza. El uso de instrumentos de dibujo, toda la cuestión del compás, las escuadras, el movimiento de escuadras paralelas, perpendiculares, esa es la cuestión manipulativa, esa es la destreza matemática. Y el tercero son los instrumentos de cálculo, lo que es la calculadora, lo que es el ábaco. Entonces tenemos estos tipos de instrumentos. Entonces, en una sesión de clase tendríamos nosotros que estar involucrando el desarrollo de habilidades, que es cognitivo, y el desarrollo de destrezas, que es manipulativo. Entonces, tenemos la construcción de conceptos y procedimientos, el desarrollo de habilidades y destrezas, y un tercer elemento que es fundamental, maestros, que son valores y actitudes. Una actitud positiva hacia las matemáticas, que haya ejemplos, contraejemplos, el gusto por estar haciendo esta parte. Entonces, un recurso y un elemento importante es esta parte que les estoy comentando, que son los materiales manipulativos, los materiales concretos, los materiales objetuales, pero que son herramientas en el proceso de enseñar. Pero no necesariamente nos tenemos que quedar anclados. Y una parte que manejamos mucho es toda la malla. Me comprometo también a enviarles toda la malla curricular desde primero hasta sexto grado, cómo están los ejes. Yo sé que es plan 2011 y 2017, me permití hacerlo del 2011, completísimo, de manera longitudinal, de tal manera que ustedes puedan identificar cuáles son los antecedentes de cada uno de los aprendizajes esperados, que en aquel momento, en 2011, eran los famosos estándares. Entonces, lo tienen ustedes de manera longitudinal y ustedes pueden ubicar cuál de esos aprendizajes y qué tipo de material es el que pueden incorporar para ellos. Son sugerencias para que ustedes lo puedan estar trabajando y en qué momento se desprenden. Llega un momento en que, por ejemplo, en el ábaco se desprenden y empiezan a hacer este movimiento, que es la pinza, que es pulgar sube, índice baja, pulgar sube, índice baja. Y hacen este movimiento. Algunos han visto algunos videos que son competencias internacionales que están haciendo este movimiento, que es la famosa pinza. Pero llega un momento en que se desprenden y utilizan estrategias de cálculo mental. Entonces, es todo un proceso, no es solamente llegar y desprenderse del material. Acerca de la pertinencia obviamente la van a manejar ustedes, maestros, dependiendo de las características y de los rasgos del perfil que tienen ustedes en el grupo. Por ello es fundamental el diagnóstico, en qué condiciones y qué características tienen nuestros niños, no solamente de aprendizajes de las asignaturas, sino también en este desarrollo de habilidades. Y la otra, desafíos matemáticos, ¿no? Entonces, desafíos matemáticos, pues tiene varios elementos interesantes, pero yo creo que, en mi parecer, pues ya muy particular, se requiere mucho tratamiento previo para poder abordar los desafíos que tiene la propuesta CEP. CEP propone este tipo de situaciones problemáticas que son bastante interesantes, pero creemos que nos hace falta un puente que le permita llegar al estudiante a resolver este tipo de desafíos. En la experiencia que nosotros tuvimos como director del Centro de Actualización del Magisterio,
tomamos nosotros, o se propuso por parte de la Academia de Matemáticas, se propuso un curso que se llama Desafíos Matemáticos. Entonces, cuando llegaban mis compañeros maestros de grupo a tomar ese curso, nos dábamos cuenta que, primeramente, cómo se interpreta, cómo se desarrolla y cómo se resuelve. Entonces, creemos que hace falta, obviamente, toda una secuencia y una propuesta metodológica para poder resolver esos desafíos. Yo le pondría como tal, previo a ello, todo un proceso de construcción del concepto que estamos buscando para poder llegar a esta parte. Hay diferentes compañeros que dicen, ¿sabes qué? La situación problemática te va a llevar a detectar cuestiones de lo que les hace falta a nuestros estudiantes, y es correcto. Entonces, la habilidad y la competencia docente es muy importante para llegar a este tipo de soluciones. Acerca del material que ustedes pueden y en dónde estaría la referencia, se las hago llegar con la maestra Mónica, con todo gusto, ligas, páginas, videos, para que ustedes puedan consultarlo y bueno, pues que podamos nosotros profundizar en este tipo de cuestiones. Pues pues espero que les sea útil. Ha sido verdaderamente todo un placer, todo un gusto estar con ustedes. Estas cuestiones de los materiales didácticos, pues obviamente depende mucho el tratamiento que ustedes puedan dar, ¿no? Cada uno sabe lo valioso que es este material para nuestros niños, pero recuerden que seamos felices y que ellos puedan explorar, experimentar, que den gusto pues de estar descubriendo este tipo de cosas. Pues muchas gracias y estamos ahí en contacto. Maestra Moni, maestro Felipe. Pues Mario, te agradecemos muchísimo esta intervención tan valiosa. Yo que llevo ya trabajando varios años en la formación de profesores, creo que es un tema que genera como mucha inquietud y que hace falta profundizar muchísimo para que pues lo vayamos incorporando a nuestra práctica docente. Agradecemos mucho todo lo que nos has compartido y que hayas colaborado con este ciclo de charlas. Pues nada más como para tener una idea, pues llegamos a tener 240 participantes muy bien. Zoom y casi 120 personas en el YouTube Live. Entonces, pues puedo decir que casi 360 participantes llegamos hoy. Entonces, estamos muy contentos de que los profesores que estén conectando y que estén aprovechando estos espacios de formación. Agradecer a todos. Y ya por último, pues recordarles que den el like al video que va a estar en nuestro canal. Suscríbanse también al canal de la NPM Puebla y en el transcurso del día de hoy estaremos enviando la invitación para la charla del día de mañana. Y pues continuamos con este ciclo. Muchísimas gracias, Mario, maestro Felipe. Un saludo a todos, a toda la República Mexicana y nos conectamos mañana. Cuídense mucho.